Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al segundo webinar Soler y Palau Academia Online. Rehabilitar para habitar viviendas saludables con ventilación eficiente. Bueno, me presento, soy José Luis Esteban, soy el director del área retail en Soler y Palau y para este segundo webinar contamos con una persona eh, muy importante. Ella es la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Marta Vallosera. Bienvenida, Marta. Buenos días y bueno, muchísimas gracias lo primero por la invitación y poder acompañaros hoy aquí en este webinar. Muchas gracias. Marta tiene un extenso currículum que podemos destacar que es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha ejercido el cargo de decana del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares desde el 2015 al 2022, fecha en que asumió la presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bien, durante la webinar de hoy hablaremos junto con Marta sobre rehabilitación y cómo asegurar la salud y la eficiencia en estos proyectos, porque el mercado inmobiliario español así lo demanda y lo necesita. Tengamos en cuenta que el 80% de las viviendas en España necesitan rehabilitación y incluso más de 900.000 viviendas necesitan una urgente rehabilitación. Aunque hay múltiples indicadores que nos explican cómo encarar un proyecto de rehabilitación, la realidad es que estos proyectos se asumen focalizados en pequeños aspectos o en pequeñas áreas del edificio. Desde Soler y Palau siempre hemos entendido que este tipo de proyectos de rehabilitación tienen que tratarse como un concepto integral y hay que tener en cuenta que últimamente, en los últimos años, se está construyendo con un mayor aislamiento y esto genera una mayor probabilidad de tener problemas de humedades en el futuro. A lo largo de este encuentro queremos aunar lo que es el concepto de la rehabilitación con la ventilación eficiente, con la salubridad de las viviendas y con el confort de los usuarios para evitar riesgos en su salud. También analizaremos al menos unas breves pinceladas sobre normativa vigente y futura. Bien, antes de empezar, me gustaría apuntar que los turnos de preguntas se harán al final y se contestarán al final. Os invito a que os conectéis con el icono de preguntas y respuestas, PIR, y luego al final intentaremos contestar a todas. Bien, empecemos, Marta. Siempre has afirmado que el buen vivir necesita luz, ventilación y espacios que fluyan. ¿Sigues pensando en lo mismo? ¿Qué destacarías de estos tres factores? Bueno, realmente tanto la iluminación como la ventilación o la flexibilidad de los espacios, también los temas de accesibilidad, forman parte de un todo. Realmente el edificio es un todo en nuestras viviendas, necesitan, bueno, aunar y reunir todas esas características en las que también influyen, por supuesto, los materiales de construcción y el propio estado de la vivienda. Todo esto tiene un impacto directo en nuestra salud, en nuestro bienestar físico, pero también en nuestro bienestar emocional, la calidad que nos proporcionan todos esos aspectos de forma equilibrada, porque realmente no podemos destacar unos sobre otros, pues bueno, son los que nos generan ese confort y por tanto inciden directamente en nuestra salud. Nos entrando en el caso, por ejemplo, de la iluminación, resulta paradójico en cierta manera que a pesar de las horas de luz que tiene nuestro país, hay informes, hay del año 2016 un informe de Eurofound que indica que España tiene la mayor proporción de pisos de Europa con luz natural insuficiente.
Ujú. También hay unas encuestas que, bueno, europeas sobre la calidad de vida que también nos indican que quizás esto se debe sobre todo a la falta de acceso a espacios abiertos o exteriores, y esto pudimos experimentarlo durante la pandemia. Las condiciones de las viviendas hicieron que durante la pandemia, bueno, hubiera personas que sufrieron esa etapa de forma especialmente dura. Por otra parte, maximizar el uso de luz natural, por supuesto que tiene efectos económicos porque nos permite reducir el consumo energético, o sea, el consumo de Ujú. luz de nuestras viviendas, pero también reduce lo que serían otros aspectos en el ámbito también de la sostenibilidad de esos propios edificios, y puede incidir también directamente en aspectos ya más dentro del ámbito térmico, porque bueno, la entrada de sol puede ayudar a calentar nuestras viviendas en invierno, pero también es verdad que es necesario que dispongamos de elementos que en verano, o sea, permitan que no entre ese calor y precisamente, bueno, nos ayude a realizar ese control térmico en nuestras viviendas. Respecto a la ventilación es también una condición básica. Necesitamos que el aire que respiramos tenga la calidad adecuada por un tema de salubridad, y además de que además de que elimina CO2, bueno, que el aire sea más limpio, también elimina problemas de humedad, de malos olores, o sea, es por tanto también un aliado imprescindible para la calidad de esos espacios. Y ya entrando dentro de lo que sería la parte más de funcionalidad, de cómo son esos espacios, hablábamos de que tienen que ser espacios flexibles, cada vez también lo estamos viendo más, Ujú. y espacios que se adapten a nuestras necesidades para poder realizar las actividades diarias que debemos realizar cada persona, ¿no? Por tanto, es un todo, es un conjunto, y por tanto deben funcionar todos esos aspectos de forma correcta para conseguir ese confort. Sí, ahondando en esto, hablas siempre de rehabilitación integral. ¿Qué le diferencia de una rehabilitación básica? Sí, a ver, en España, según los datos que se recogen en la estrategia a largo plazo de rehabilitación energética de edificios, lo que llamamos la ERESE, Ujú. casi el 60% de los 25,7 millones de viviendas que compone el parque edificado necesitan una rehabilitación energética, porque una gran parte de ellos se construyeron en un momento, o sea, antes de que hubiera ningún tipo de normativa específica respecto a ello. O sea, muchos de ellos se construyeron antes del año 1979, que es cuando empezaron las primeras normativas. Este dato hace que nuestro parque edificado sea uno de los más envejecidos de Europa. Pero no se pueden obviar que además de esa necesidad de mejora energética, también precisamos realizar mejoras en otros aspectos. En España ha habido poca cultura del mantenimiento de los edificios, y por tanto necesitamos reparar aspectos estructurales que afectan directamente a la seguridad de las personas, aspectos como son las humedades, que muchas veces generan después patologías mucho más grandes y por tanto obligan a entrar en costes para su reparación muy elevados, y tenemos también que mejorar todos lo que son aspectos de accesibilidad en las viviendas, y más ante una población cada vez más envejecida. Nosotros defendemos que hay que abordar la rehabilitación teniendo en cuenta todos esos aspectos, y sobre todo Ujú. partiendo de un análisis en profundidad de cada edificio, porque tampoco podemos generalizar soluciones. Debemos realizar ese estudio, bueno, ver cuáles son las deficiencias que tiene, y establecer un proyecto, una solución adecuada que tenga en cuenta todo ello, teniendo claro el fin, hacia dónde queremos ir, aunque después por temas de posibilidad económica en cada caso, pues se puedan fasear, se puedan hacer, bueno, en momentos diferentes, pero siempre teniendo muy claro cuál es el total del edificio y hacia dónde queremos ir. Fenomenal. ¿Qué beneficios presenta esta nueva manera de entender los proyectos de rehabilitación, esta rehabilitación integral que nos estabas hablando, esto de, aún haciendo por fases, pero sí que hacer que
que podamos abordar integralmente este proyecto. A ver, podemos decir que tiene beneficios a todos los niveles. Desde un punto de vista medioambiental, un tema que nos preocupa especialmente con los efectos ya patentes del cambio climático, porque los edificios son como grandes máquinas en cuanto a los consumos de energía. Podemos decir que el parque edificado consume en España 1/3 de lo que es la energía total. Y además también suponen el 42% del total de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Por tanto, esta rehabilitación con actuaciones integrales mejoran las prestaciones energéticas que tienen los edificios y contribuyen de forma clara a la reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también tiene consecuencias en la factura energética, en un momento que además la situación geopolítica ha hecho que suba el precio de la energía de forma considerable, generando incluso pobreza energética en determinadas familias. Por tanto, influye en esa reducción en los costes de la energía y después, sobre todo, lo que decíamos antes, que no podemos olvidar que todas esas mejoras mejoran el confort, mejoran la habitabilidad de esas viviendas. Cuando lo planteamos de manera global, ganamos también en seguridad, porque bueno, mejoramos los aspectos también estructurales de los edificios y también todo lo que sería bueno, toda la parte pues, de salubridad. Y algo importante también, que esos edificios se revalorizan. Uno de los valores más importantes que tenemos, porque nuestras viviendas bueno, representan bueno, quizás la inversión más alta que hacemos las personas, pues el hecho de revalorizar esos edificios pues también es un punto positivo. Por tanto, hace falta una mirada experta, tener siempre esa perspectiva de abordar esas mejoras desde un ámbito absolutamente técnico y bueno, se traduce pues esto en mejoras en la eficiencia y también en ese bienestar duradero, porque después más adelante también me gustaría incidir en cómo debemos abordar esa rehabilitación para que realmente tenga efectos que perduren en el tiempo. Pues vayamos a ello. ¿Qué sistemas Sí. crees que están involucrados en esta rehabilitación integral? Son los más involucrados. Bueno, decimos que, claro, realmente es una inversión importante la que se hace cuando se abordan proyectos de rehabilitación y nosotros siempre pensamos que es muy importante, sobre todo, actuar sobre los elementos pasivos que vayan a reducir demanda. Si nosotros mejoramos la eficiencia energética de esos edificios, mejorando esos sistemas pasivos, que nos referimos a lo que son envolventes, cambios de ventanas, temas de mejoras también en los aislamientos de cubierta, incluso también mejoras funcionales que permitan ventilaciones cruzadas y, por tanto, reducir esa demanda, esas inversiones van a tener un efecto a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo. Si únicamente nos focalizamos en un cambio de instalaciones, esas instalaciones en unos años, bueno, pues su rendimiento va bajando, termina su vida útil y es que la inversión que hemos hecho es prácticamente, tenemos que volver a hacerla de nuevo completa, porque vamos a la casilla de salida. Entonces entendemos que es muy importante abordarlo de esta forma para que, aunque sí que es verdad que necesitaremos ese apoyo en cuanto a instalaciones, esa dependencia sea la menor posible y, por tanto, esas inversiones pues tengan recorrido a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Cómo crees que ha evolucionado la concienciación sobre la importancia de apostar por proyectos de rehabilitación entre los profesionales? A ver, en nuestro sector, en el ámbito los arquitectos, la concienciación sobre la importancia de la rehabilitación ha ido creciendo de forma considerable, teniendo también pues ese enfoque más sostenible sobre el parque edificado. Es verdad que durante muchos años se había apostado por la obra nueva, vivienda nueva, y cada vez somos más conscientes de que es necesario este parque tan amplio. Antes bueno, hablábamos de esas 25,7 millones de viviendas, necesitan actualizarse y tener en cierto modo una segunda vida. Nosotros desde los colegios somos conscientes de ello y hemos realizado iniciativas precisamente para fomentar
entre los profesionales, tanto en el ámbito de la formación. Entendemos que además en un momento cambiante, que aparecen nuevas normativas, nuevas exigencias, es muy importante que estemos formados para poder ofrecer el mejor servicio a la sociedad. Y también hemos realizado y editado guías que faciliten todo este trabajo bueno, y hemos también, que yo creo que es muy importante, es una labor que se está haciendo de los colegios, se han creado las oficinas de apoyo a la rehabilitación, que lo que pretenden precisamente es ser puntos de información que faciliten todo este ámbito tanto a los arquitectos y colegiados como también a la sociedad en general, para que pueda también verse acompañada en todo este proceso que no deja de tener dificultades y que es un proceso complejo. Sí, creo que aquí habría que incidir en que no exista una desconexión entre el usuario final y el profesional que le puede hacer esa rehabilitación en la vivienda. Además, se crearon los fondos Next Generation para este tipo de actividades y creo que estas ayudas pueden ser un impulso importante para todos. Pero claro, como bien dices, estas oficinas nos pueden ayudar a conectar más con el usuario, no solo el usuario final, sino pequeñas empresas que necesiten también reformas en sus edificios. Con el tema de los fondos Next Generation, ¿crees que estas ayudas han generado un antes y un después en España en el ámbito de la rehabilitación? Indudablemente han representado un impulso. Por desgracia, la cultura, lo decíamos antes, ha habido poca cultura de rehabilitación y de mantenimiento de los edificios, de su conservación en España. Y esto, o sea, va ligado al ritmo de rehabilitaciones Mm, al año en comparación con otros países europeos. De todas formas, sí creemos que los fondos han representado pues, ese incentivo, ese impulso, que no debe terminar ahí, porque realmente los objetivos de rehabilitación para cumplir también lo que nos está marcando Europa son especialmente muy importantes por sí, tanto sí. debemos ir seguro mucho más allá. Nosotros se ha elaborado con el Consejo Superior un proyecto, que yo siempre digo que es un proyecto muy bonito que estamos desarrollando a través de la Fundación Europea del Clima junto con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. Este proyecto se inició en mayo del 2023 y es un proyecto que ha unido a dos entidades, por un lado más del ámbito social, que han aportado su conocimiento social, y por otra parte el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, aportando más esa visión técnica, y ha fomentado toda una serie de encuentros que nos han permitido tener un contacto muy directo con la sociedad, con Ujú. esas asociaciones vecinales. Hemos elaborado unas guías, hemos facilitado también, o sea, un poco los pasos que deberían seguirse para hacer una rehabilitación, concienciando de que es necesario hacerla de forma correcta, de forma ordenada y de forma planificada, y que dado el éxito, porque lo hemos presentado en 12 ciudades de España, sigue habiendo más ciudades interesadas en esa presentación, va a tener una segunda, bueno, editamos una guía que presentamos a las administraciones públicas en la Casa de la Arquitectura, precisamente para poder identificar cuáles son las barreras que dificultan esa rehabilitación, y estamos ya en una segunda fase del proyecto en la cual se van a incorporar las administraciones públicas, porque entendemos que en todo ese proceso es muy importante pues, que la administración pública se implique dando incentivos y, por tanto, viendo también cuáles son las dificultades para que en el futuro todas las ayudas puedan ir lo mejor encaminadas posible. Sí, sí. De hecho, creo que se debería dar mucha más importancia al tema de las ayudas, porque yo creo que es el motor que puede hacer funcionar mucho más la rehabilitación y sus necesidades. Aparte de los fondos Next Generation, también han aparecido los certificados de ahorro energético. ¿Qué beneficios crees que pueden llevar estos certificados al usuario final y al profesional
que puede trabajar con ellos. A ver, de entrada, los certificados de ahorro energético, lo que llamamos CAEs, Ujú, suponen un incentivo económico para los usuarios finales que deciden llevar a cabo una rehabilitación energética. Estos certificados permiten a los propietarios recuperar parte de la inversión que han realizado en la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas, traduciéndose, por tanto, en un ahorro económico. Por un lado, por lo que puedan representar en ese retorno, como si dijéramos, de la inversión ujú. realizada, pero también teniendo en cuenta que esas mejoras en el medio y largo plazo van a representar también unos ahorros energéticos, lo que decíamos antes en las facturas y bueno, los costes de luz y de electricidad. Mm, Además, lo decíamos, contribuyen a reducir esa demanda ujú. energética, disminuyendo los costes y pueden ser también pues, una herramienta para que los usuarios se conciencien sobre ese impacto que tienen esas decisiones de abordar este tipo de mejoras, promoviendo un uso mucho más racional y eficiente de la energía que necesitamos. Entiendo que el libro del edificio, que es uno de los conceptos que se han aplicado con las Next Generation, contribuyen, ¿no? Ayudan al profesional a arrancar, ¿no? El tema de la rehabilitación. Sí, nosotros lo defendemos a ultranza. Entendemos que el libro del edificio existente es una herramienta fundamental para que los profesionales, bueno, para nosotros y también para el usuario final, Ujú. claramente, porque recopila información del edificio. Antes decíamos que no se pueden generalizar soluciones y, por tanto, el conocer el edificio y, y el poder decidir cuáles son las actuaciones más apropiadas es la base. Y esto es lo que recoge el libro del edificio existente. Ujú. En estos momentos está asociado a los programas de ayudas, o sea, es una de las líneas de ayudas del plan de recuperación, transformación y resiliencia y por lo tanto se está implementando en algunos proyectos vinculados a estas subvenciones que yo quisiera indicar que están todavía vigentes y que, o sea, Mm. como no condicionan tampoco después la realización de las acciones, creo que sería un buen momento para aprovechar esta línea precisamente de los fondos Next Generation. Y entendemos que esto de cara a futuro debería continuar vigente, porque nos daría también una imagen del parque de viviendas y edificios en nuestro país, que como decíamos es un parque envejecido y necesitaríamos, por tanto, un marco normativo que lo regule con garantías de seguridad y desahogo. Bien. Ya digo, es importante porque es la base después de la toma de decisiones, nos identificamos las deficiencias y por tanto nos permite planificar las intervenciones necesarias que debemos cumplir para esas mejoras. Sí, además siempre asumimos que cuando hablamos de rehabilitación tenemos que hacerlo todo a la vez y todo en conjunto. Cuando hablamos de rehabilitación integral es hacer por fases, porque económicamente es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que nos va a demandar. Y además, teniendo en cuenta que ya enlazo con la siguiente pregunta, que el parque inmobiliario, como hemos estado diciendo en toda la jornada, está muy envejecido y el 80% necesita rehabilitación. ¿Qué retos se plantean a los profesionales especializados en este campo? A ver, los retos principales son lo que decíamos, la adaptación de esos edificios antiguos haciéndoles mejoras, pero también adaptándolos a nuevas normativas, porque las normativas también van aumentando su nivel de exigencia y, por tanto, es importante el que podamos adaptarlo. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías están ahí, están sobre la mesa, además evolucionando a una velocidad de vértigo. Cada día salen Ujú. Sí, sí. nuevas herramientas y, por tanto, entendemos que deben poder también incorporarse en esos procesos para optimizarlos y para mejorarlos, siempre de forma adecuada, porque también es verdad que al final la capacidad de decisión de las personas no la pueden sustituir este tipo de herramientas y tenemos que tener muy claro lo que aportamos, la parte más
humana, más sensible que aportamos en este sentido los profesionales. Sí, sí. Además, sí, bueno, es un tema, No, yo creo que da para queda mucho, para otro, sí, va a queda dar para para otro. otro webinar Sí, 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 completo. estoy Sí, de sí, sí. acuerdo. Y bueno, y sobre todo también en ese desafío que tenemos de concienciar a los propietarios sobre la importancia de invertir en la rehabilitación, de los beneficios que reporta esa rehabilitación y bueno, y sobre todo con las administraciones, insistir mucho en que tenemos que ir mucho más allá de los Mm. fondos y mantener políticas que ayuden a incentivar esa rehabilitación y mejora del parque edificado. Sí, porque además nos estamos centrando en, como bien decías, en trabajar primero los aspectos pasivos del edificio, estamos aislando mucho mejor las fachadas, estamos mejorando también la estanqueidad gracias a unas ventanas mucho más reforzadas. Pero claro, paradójicamente esto desemboca en un problema de humedades, de condensaciones, en el fondo de falta de salubridad dentro de la vivienda. En este contexto, ¿cómo pueden los profesionales especializados garantizar hogares más saludables? A ver, los arquitectos es verdad que debemos asegurar que cuando rehabilitamos esas envolventes, mejoramos esas condiciones de aislamientos térmicos de las viviendas, debemos siempre hacerlo acompañados de un buen sistema de ventilación. A veces el crear ambientes excesivamente estancos provocan otro tipo de problemáticas. Por tanto, debe ir una cosa acompañada de la otra. Y ahí está la figura precisamente de la ventilación mecánica controlada, que es esencial para renovar el aire interior, para evitar acumulación de humedad y también para garantizar pues, un ambiente saludable. Mm. Además, estos sistemas que han ido evolucionando, bueno, vosotros lo sabéis de forma especial, de manera muy, muy importante, nos permiten también mantener temperaturas óptimas, que no se pierdan, o sea, que la pérdida también de temperatura sea la menor posible y, por tanto, de esta forma obtener un confort térmico y también de salubridad bueno, idóneo en cada caso. Perfecto. Volvamos a la primera pregunta. En el buen vivir que nos has comentado y que teníamos esas tres fases, ¿influye la ventilación? ¿Crees que la ventilación influye en el bienestar de las personas de una manera importante? ¿Crees que hay que ahondar mucho más en este aspecto dentro de la rehabilitación? Absolutamente. O sea, la ventilación influye de una manera muy significativa en nuestro bienestar, ya que un ambiente bien ventilado reduce la concentración de contaminantes en el aire, bueno, como el CO2. Esto disminuye también el riesgo de dispersión de virus, de bacterias, evitando enfermedades, este ámbito más físico que decíamos Ujú. antes. Pero también es verdad que, bueno, aparte de que regula aspectos como la humedad, evitando espacios excesivamente secos o excesivamente húmedos, también es verdad que la calidad del aire nos afecta también en el ámbito casi de rendimiento propio, ¿no? Mm. Si estamos mejor en todos esos aspectos, pues bueno, influye, Mucho yo más creo, saludable. en cualquier quehacer diario que tengamos que hacer. Por tanto, es básico y fundamental el que se tengan en cuenta estos aspectos. Yo siempre digo en las conferencias que doy y mis compañeros también que la ventilación es un poco la gran olvidada en la rehabilitación. En la vivienda nueva ya está mucho más implantada porque las normativas así lo exigían, pero en la rehabilitación parece ser que en algunos aspectos no se tiene que introducir en la rehabilitación este aspecto de la ventilación, pero la ventilación y la rehabilitación deben convivir y pueden convivir. No sé qué opinas al respecto de ello. No, está claro. Es que yo creo que precisamente la ventilación debe considerarse como una parte de cualquier proyecto Mm, de rehabilitación integral. Cuando hablamos, antes lo decíamos al principio, que mm, el confort
y bueno, todos esos aspectos forman parte de un todo y es Ujú. absolutamente necesario que todos esos aspectos bueno, funcionen de forma adecuada. Un edificio bien aislado y hermético no puede considerarse eficiente si no tiene un sistema de ventilación adecuado y la Mm. ventilación debe enfocarse como esta solución global. Yo es que creo que es muy importante que reforcemos eso, la visión global. Bueno, el cuerpo humano funciona bien cuando todo funciona de forma correcta, ¿no? Yo creo que a veces se Sí. pueden establecer ciertas similitudes y, por tanto, Ujú. es básico que haya ese equilibrio entre aislamiento y ventilación para garantizar ese entorno saludable y confortable. Estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos asegurar entonces también una rehabilitación más sostenible? Y enfocando un poco, uniendo un concepto que no que alguna vez lo hemos comentado, uniendo, nos estamos centrando en rehabilitar los edificios, pero no estamos vigilando el entorno, ¿no? Y el entorno de los barrios se están cambiando configuraciones del barrio gracias a esos aislamientos y, exteriores, pero no sé si estamos cuidando bien aspectos distintos. No sé, ¿qué opinas tú de ello? Bueno, está claro que la rehabilitación de edificios y sobre todo cuando incidimos en aspectos, bueno, ya exteriores, de recubrimientos exteriores, am, a ver, tienen un impacto en el entorno urbano, porque los edificios forman parte de ese entorno urbano y de esos barrios y de esa identidad, ¿no?, que tienen esos barrios. Por tanto, entendemos que todo esto debe hacerse de una forma absolutamente cuidadosa y teniendo en cuenta caso por caso, porque a lo mejor los materiales de fachada admitirán una solución, pero no otra, porque según qué soluciones sí nos van a hacer perder. O sea, una fachada de obra vista es complicado ponerle según qué recubrimiento porque estamos perdiendo esto. Entonces y ahí desde el Consejo Superior incidimos mucho en que hay que cuidar esos aspectos porque tenemos Ujú. mucho que perder si no lo hacemos bien. Nosotros, bueno, la arquitectura y los aspectos arquitectónicos implican cultura, implican identidad, implican sentimiento de arraigo y pertenencia al lugar y por tanto creo que debemos mantenerlos, incidir en eso y sobre todo que este proceso tan necesario, porque realmente es necesario abordar esa rehabilitación, la hagamos teniendo en cuenta todo esto y con el máximo cuidado posible. Ujú. No quería concluir esta parte de la charla sin referirme a las nuevas directivas europeas que están llegando en el entorno de la eficiencia energética y Ujú. sostenibilidad. Recientemente apareció la 1275. ¿Qué puedes destacarnos de esta directiva y el reto que se va a plantear en transponerla ya? A ver, es verdad que Europa nos ha marcado objetivos muy ambiciosos a cumplir en el 2030, 2050 y para ello va bueno, estableciendo normativas que nos encaminen hacia el cumplimiento de esos objetivos. Como decías, hace unos meses se aprobó en Europa la EPBD, que le llamamos la nueva Directiva de Ujú. Eficiencia Energética de los Edificios, que tenemos todos los países 2 años para transponerla, para adaptarla a nuestras propias normativas y bueno, la cual se está trabajando. Introduce aspectos que nos van a hacer cambiar un poco la forma de abordar los proyectos, porque incorpora el índice de potencial de calentamiento global, que implicará tener en cuenta las emisiones de gases, o sea, lo que son, bueno, o sea, aspectos de descarbonización Ujú. y qué huella dejan determinados materiales, por tanto va a incidir en qué materiales vayamos a escoger y vayamos a utilizar en nuestros proyectos, pero que también nos va a obligar a tener en cuenta el ciclo de vida completo del edificio, desde su proyección, porque ya en la fabricación de materiales ya empezamos a tener pues
aspectos que inciden directamente en ese proceso de descarbonización. Ya hay una huella que dejan esos materiales, pero también el tener en cuenta de dónde proceden, aspectos como puede ser incluso cómo vamos a, en primer lugar, proyectar, pero también a construir los procesos constructivos de esas viviendas, el mantenimiento de esos edificios e incluso tener en cuenta, cuando vaya ya a plantearse la demolición de los mismos, la posible reutilización de determinados materiales. Y esto, claro, implica hacer las cosas de otra forma. A nosotros Ujú. como proyectistas, pero también a todo el sector en su conjunto. Hay que hacer ahí un esfuerzo todos. Van a aparecer otras, o sea, lo que sería el registro digital del edificio, que precisamente Ujú. lo que haría es recopilar información básica sobre los edificios, el pasaporte de renovación del edificio, que incorporaría ya posibles actuaciones de mejora y también una planificación de esas actuaciones. Y después lo que actualmente ya existe, que es el certificado de eficiencia energética, que nosotros lo vemos como un documento esencial y clave, porque sobre Ujú. ese documento se van a tomar decisiones de futuro que en este momento está absolutamente devaluado y que entendemos que debe tener un rigor y una exigencia muy importantes, porque a lo mejor a partir de este tipo de documentos vamos a tomar incluso decisiones en la compra o venta de viviendas, Claro. en aspectos sobre cuáles son los consumos de esas viviendas y por tanto entendemos que es una figura esencial que necesita pues de todo el rigor a la hora de poderlo elaborar. Nosotros desde el Consejo estamos trabajando en ello, desgranando esta directiva y sobre todo también formando a nuestros compañeros, a los arquitectos y arquitectas, para que todo este proceso podamos abordarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí en cuanto esta entrevista. Ahora sí que os animo a que hagáis vuestras preguntas, si tenéis dudas o queréis aclarar algo de lo que hemos estado hablando. Y si tenemos alguna pregunta, pues la ponemos encima de la mesa y terminamos. Porque, a ver si tenemos. Bien, mientras se animan, eh, dándole una vuelta también a la directiva que acabamos de hablar. Los plazos que se están marcando a nivel europeo son muy, muy, muy exigentes. A nosotros, como en España, nos exige rehabilitar 1.300.000 viviendas antes de 2030, cerca de 300 y pico mil viviendas anuales. El flujo real es muy, muy bajo de rehabilitación. ¿Crees que son muy exigentes o tenemos que ser así de exigentes para poner en marcha y cumplir objetivos reales? A ver, deberíamos intentar o hacer lo posible para cumplir esos Mm. objetivos. Como decías, tanto la ERESE como el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nos están marcando para cumplir esos objetivos que, o sea, desde el año 21 al año 30 debemos ir incrementando los ratios de rehabilitación en España, iniciándose en unas 30.000 viviendas en el 21 hasta las 300.000 en el año 2030, anuales. Esto Ujú. significa que el reto es ingente. Nosotros, que tenemos datos de visados sobre lo que es gran rehabilitación, porque ya digo, debemos apostar por esa rehabilitación global, por esa Ujú. visión global para hacer las cosas bien hechas. Hemos ido, bueno, viendo que hay un incremento sustancial en ese proceso desde el año 2019. Incluso los datos últimos de visado del año 23 al año 24, en el cual hemos ya hecho públicos los datos del primer semestre, ese incremento ha sido sustancial. En el 23 se rehabilitaron
del orden de unas 37.000 viviendas y este año 24, en los 6 primeros meses, ya llevamos 30.000 viviendas, con lo cual es prácticamente el 80% del total que se rehabilitó el año pasado. Por tanto, creemos que vamos en la buena dirección, que hay que seguir haciendo esfuerzos. Es básica la estabilidad. Bueno, hay factores que inciden directamente en la toma de decisiones de muchas familias, por eso es importantísimo disponer de seguridad jurídica, de estabilidad y sobre todo de ese apoyo de las administraciones públicas, bueno, que establezcan políticas que incentiven todo ese proceso tan necesario. Tenemos, ya se han animado algunas personas y alguien, Iván del Campo, comenta que el Código Técnico de Edificación, ¿qué novedades tendrá sobre la eficiencia energética y se incluirá una nueva sección sobre sostenibilidad? No sé si sabes algo de... Sí, a ver, está previsto, el Ministerio está trabajando precisamente en un DB que incidirá sobre todo en los aspectos de sostenibilidad. No tenemos todavía información detallada al respecto, pero sí sabemos que el Ministerio está trabajando en ello. Sí, porque además la directiva europea, Anonymous pregunta que qué directiva europea estábamos hablando, es la 2024, o sea, recientemente, la 1275, quiero recordar. Bueno, la que Sí. te has referido hace un momentito, donde hablabas del pasaporte, del pasaporte en rehabilitación, el pasaporte del edificio. También creo que esta directiva tiene cosas que ayudan mucho porque vamos a saber cuánto gastamos realmente en los edificios, no Sí. tener una idea general por lo que una compañía eléctrica nos pueda decir de lo que gasta, o una compañía de gas nos dice que gasta una localidad, sino saber exactamente el edificio tal, tener en cuenta este tema. Está Bueno, no claro sé que si se... va a haber nuevas tecnologías que van a permitir monitorizar los edificios y, por tanto, disponer de datos, porque en todo este proceso es muy importante disponer de datos objetivos que nos ayuden a mejorar todos estos procesos. Tanto, efectivamente, es otro aspecto importante a tener en cuenta. Sí. Hay otra pregunta de Anonymous, dice ahora los mismos fondos Next Generation están parados. ¿Cómo pensáis que un usuario va a rehabilitar si en una subvención hablemos de entre 6.000 y 10.000 euros por cliente, por pura financiación? A ver, yo creo que los fondos no están parados. Todavía se pueden, creo, ¿no? Que hasta finales de 2025, y lo que sí tienen que estar terminados en 2026. Sí. Es decir, no están parados. Otra cosa es cómo está llegando el flujo de dinero, pero las afectaciones. No están parados, también depende mucho, la casuística es muy dispar entre comunidades autónomas, ahí están en fases diferentes las comunidades autónomas. Lo que sí se mantiene, y por eso creemos que también es importante, en lo que serían, porque tampoco hay esos límites de actuación, en lo que sería el libro de edificio existente, que ya sería un trabajo previo preparado para futuras acciones que se puedan realizar, incluso la parte de proyecto. O sea, Ujú. bueno, aparte de que continúan, pero es verdad que hay que tener en cuenta ya los plazos límite que quedan y los tiempos. Sí que en este aspecto, tanto lo que sería el libro del edificio existente como las líneas que van enfocadas al proyecto están abiertas y vigentes. Y creo que al menos sería de interés el tenerlo en cuenta. Sí, además también no solo está el incentivo de las Next Generation, sino también está el incentivo que hay desgravaciones en el IRPF los Efectivamente. siguientes 3 años. Sí, Sí, sí. incide Anonymous en si Europa obliga, entre comillas, deberán incentivarse esas reformas, volverán las subvenciones. Entiendo que las subvenciones siempre las ha habido, en mayor o menor medida. Están los CAES, que esto sí que es hasta 2030, que en algunos aspectos son pequeñitas, pero también pueden funcionar. Creo que las subvenciones es fundamental que existan, porque si no,
el usuario no se va a atrever a hacer una reforma. No sé cómo lo ves. No, está claro que deben seguir habiendo incentivos. En estos momentos se han concentrado varios que han sido, bueno, le han dado un atractivo especial, pues teníamos los fondos, los incentivos fiscales que comentabas, los CAE, que es verdad que en el ámbito de la edificación quizás deberían contemplar cuando las intervenciones no son únicamente cambio de instalaciones, sino que se hacen intervenciones en los sistemas pasivos para que pudieran también tener un recorrido mayor y por tanto hacerlos algo más atractivos. Me consta que también se está trabajando en ese sentido, pero sí que Europa va a seguir apostando por la rehabilitación y el gobierno, por poco conversaciones, sí hay ese objetivo de seguir. O sea, es que el reto es muy grande y por tanto, más allá de los fondos, debemos poder mantener pues incentivos, bueno, que nos ayuden, ¿no? a llevar a cabo todo este proceso. Bueno, Pedro Manuel del Rosal nos ha escrito, más que una pregunta, ha hecho una disertación de que en sus 40 años de experiencia la ventilación de los espacios, aunque él cree que es fundamental, no se ha hecho con el rigor que es necesaria, y según él dice que la ventilación es el síntoma de salud, que es pues una de las cosas que hemos estado hablando en todo momento, y además, bueno, yo no sé si visto lo que ha escrito, no sé si valorar que pueda ser mi cuñado o una hermana, ¿no? O un hermano, perdón, porque habla de lo fundamental que es el tema de la ventilación. Y bueno, un poco por, si queréis, no veo más preguntas, por no alargarnos mucho más. Creo que un poco como reflexión, tenemos que hacer mucho más hincapié no solamente en sostenibilidad y en eficiencia energética, que, que es fundamental, sino que también hablemos de salubridad y de calidad ambiental interior. Creo que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Eh, espera, que me dicen que sí que hay dos preguntas más, pero yo no las veo. Mm, mm, mm. No las veo. Ah, sí, perdón. Eh, Otherworld, de Denia, pregunta, ¿sabes qué traducción en inglés tiene la palabra rehabilitar? Pues lo desconozco, ¿no? La verdad, bueno, desconozco, sí, lo sé, pero creo que estamos en la misma fase. De hecho, hablando de los certificados de eficiencia energética, este año con esta directiva tiende a homologar todos los certificados a nivel Europa tienen que ser iguales, ¿no? Entiendo. Bueno, sí, una homogenización de lo que son los criterios a, a aplicar exige también que esto yo creo que debería ser ya la base de cualquier certificado. Mm, Visita al inmueble, o sea, toda una serie de exigencias en pro de la calidad de esos certificados. O sea, que mm. sí va a tener un nivel de exigencia mucho mayor. Sí. Nos queda una pregunta que dice que en concreto hay empresas dedicadas a la gestión de rehabilitación y en Madrid dice que los fondos de momento están parados. A ver, los fondos llegan donde llegan y el dinero llega donde llega, pero creo que hay 3 años para acogerse a los planes, a los planes. No sé si esto sigue siendo así. En los CAES, con los CAES sí que es así. Es decir, yo hago mi rehabilitación, solicito los CAES y luego tengo 3 años hasta poderlos obtener, ¿no? No sé si va la pregunta en relación con esto. Pues no sé si nos queda alguien más. Ya está. Pues creo que no hay más preguntas. Bien.
Marta, muchísimas gracias por el tiempo y ha sido un verdadero privilegio el tiempo que nos has regalado y el conocimiento, sobre todo el conocimiento. Y nada más a todos ustedes que nos han atendido. Creo que ha habido una convocatoria muy, muy alta. Pues agradecerles muchísimo la atención bueno, que estén pendientes de los siguientes webinar que vamos a tener. Marta, reiterarte muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.